Humans are still evolving, so where will evolution take us in 1,000 years? Chances are we'll be taller. Humans have already seen a move in height over the last 130 years. In 1880, the average American male was 5'7". Today, he's 5'10". We may also merge with machines that can enhance our hearing, eyesight, health, and much more. Right now, there are hearing aids that let you record sounds, generate white noise, and even come with a built-in phone. Another example is a team out of the University of Oregon, which is developing bionic eyes that help the blind to see. But it's not impossible to imagine that this technology could become a tool for seeing what we currently consider invisible, like different energies of light, such as infrared and X-rays. There will eventually be a day where prosthetics are no longer just for their sake. However, it's not just our outside appearance that will change. Our genes will also evolve on microscopic levels to aid our survival. For example, an Oxford-led study discovered a group of HIV-infected children in South Africa living healthy lives. It turns out they have a built-in defense against HIV that prevents the virus from advancing to AIDS. And with gene editing tools like CRISPR, we may eventually control our genes and DNA to the point where we make ourselves immune to disease and even reverse the effects of aging. Another way to jumpstart the human evolution on a different path is to move some of us to Mars. Mars receives 66% less sunlight than Earth, which can mean humans on Mars will evolve larger pupils that can absorb more light in order to see. And since Mars's gravitational pull is only 38% of Earth's, people born on Mars might actually be taller than anyone on Earth. In space, the fluid that separates our vertebrae expands, which led American aerospace engineer Robert Zuger to suggest that Mars's low gravity could allow the human spine to elongate enough to add a few extra inches to our height. However, not even a move to Mars could spark the biggest change in human evolution that we may have coming in the next 1,000 years: immortality. The path to immortality will likely require humans to download their consciousness into a machine. Right now, scientists in Italy and China are performing head transplants on animals to determine if you can transfer consciousness from one body to another. They claim their next big step is to transplant human heads. Whatever happens in the next 1,000 years, whether we merge with machines or become them, one thing is certain: the human race is always changing, and the faster we change and range out from Earth, the better chance we have of outrunning extinction. Bueno, sencillo, no es parte del impacto cultural y de la exaltación que nos permite pensar incluso en el cuerpo humano y las distintas posibilidades que rayan en la ciencia ficción, pero no resultan de ninguna manera descabelladas para buena parte de los científicos. Para los comunicólogos sí, son medio primitivos en algunos aspectos. Bueno, Alvin H. Toffler básicamente plantea una crisis muy interesante. La denominan la crisis de sincronía. Básicamente el ejemplo que utilizan es recuperan la supercarretera de la información de Al Gore. Dicen, es una autopista donde están varios automóviles instalados, algunos pueden ir a 160 km por hora, si se trata de los sindicatos van a ir en sentido contrario, el gobierno está paralizado. Entonces es la metáfora de cómo poder incorporar las exigencias de velocidad y adaptación de distintas organizaciones en un momento dado. Entonces la crisis también es resultado de la velocidad, además de la incapacidad de poderte adaptar a las exigencias del entorno. ¿Pero qué creen? Big Data. Big Data nos permite realizar análisis predictivos, es una de las grandes bondades de Big Data. Nos permite detectar riesgos emergentes en el momento que se están presentando. Generalmente ahorita la gente de propaganda, los políticos han entendido la importancia de Big Data, Cambridge Analytica, Facebook, por supuesto, y básicamente suponen las posibilidades de Big Data en términos de manipulación, determinismo, pero pueden ser también pensadas como herramientas, interfaces liberadoras. Entonces hay que educar a los gobiernos en materia del uso inteligente, en materia de Big Data, inteligencia artificial, y poder en un momento dado contrarrestar a algunas organizaciones que están realizando una perversión de las posibilidades de lo que representa Big Data, ¿no? Entonces
en la evolución en el manejo de datos para el desarrollo sostenible, muy importante también, se requieren profundas reformas en la forma como son regulados los datos en el mundo. Es donde vamos a terminar, en la Unión Europea. ¿Qué se está haciendo? Pero antes, revisemos. Bueno, hablarles un poquito del tráfico, que es uno de los elementos interesantes de la complejidad de Internet. Es una de las expresiones más evidentes del desarrollo de la economía digital y marca un sostenido crecimiento. Datos, 2014 MC, estima el universo digital que cada 2 años se duplica su tamaño, se multiplicará por 10 entre 2013 y 2020 al finalizar la presente década. 80% del tráfico en Internet fundamentalmente será video. ¿Sí? Explica de alguna forma el boom de Netflix y de YouTube, la necesidad de incrementar la capacidad, la velocidad del ancho de banda y cambios muy importantes en las políticas en materia de infraestructura de ancho de banda en los distintos gobiernos. Hay que pensar el ancho de banda como la red de agua, la red de electricidad, como una infraestructura fundamental. Esto implica pensarla como una exaltación de las infraestructuras posibles. ¿Sí? Entonces, bueno, cada día son generados 2.5 trillones de bytes de información. Estos son datos de cuando 2018 es la Unión Internacional de Telecomunicaciones y Naciones Unidas, el reporte de banda ancha, el más autorizado como fuente de información, el que les estoy compartiendo. Y el tamaño del universo digital lo estiman en 2.7 zettabytes de datos. Se ha pronosticado que en el año 2020 serán generados 30 zettabytes de datos cada año. Un zettabyte es una unidad de almacenamiento de información cuyo símbolo de ZB equivale a 10 a la 21 bytes. El prefijo viene adoptado desde 1991, que viene del latín septem, que significa 7, como hepta, y equivale a 1000 a la séptima. ¿Sí? Por las dimensiones del ecosistema digital, rápido algunos flashazos. El mercado digital global ha mantenido un formidable crecimiento, la economía digital es una realidad, comprende la consolidación de las marcas más valiosas del mundo. Están Apple y Amazon, por ejemplo. Forbes, Interbrand y Millward Brown, que hacen los estudios de las marcas más valiosas del mundo, pues han sido ratificados por el valor bursátil que admiten Apple y Amazon, superior a los $1,000 billones. Más o menos como 12 o 13 veces la economía de Colombia, de ese tamaño. Si Apple fuese un país, sería uno de los 5 países más grandes del mundo hoy en día. Y viene Google, o sea, tendríamos 3 finalmente marcas que superarían su valor bursátil el $1 billón. Además, radicales transformaciones en procesos de negocios, la incorporación de nuevos intermediarios, el Uber, Bla, para taxis, Booking.com, agencias de viajes en línea, Lastminute.com, PayPal para pagos, innovaciones digitales, por ejemplo, blockchain, inteligencia artificial, fintech, nuevas tecnologías de habilitación, tecnología 5G. Y la gran transformación en marcha comprende estas etapas. Banda ancha es el principio, centros de datos, nube, big data, internet de las cosas, por supuesto. Hace algunos años buena parte de la academia dura de comunicación y muchos filósofos también suponían que la inteligencia era exclusiva del hombre, no se podría transferir ni a las cosas ni a los objetos y que no se podían comunicar entre sí y que no serían capaces de desarrollar una autonomía en términos de inteligencia. Lo es posible, es factible, y Internet de las cosas es uno de los derroteros más interesantes en esta perspectiva. Políticas públicas, hay que actualizar el gobierno muchísimo, ¿no? El acceso a la tecnología no es suficiente. En primer lugar, los gobiernos deben convertir el tema de ancho de banda en política pública y de esta derivar políticas públicas más específicas que involucren. Ya vimos que a través de Big Data se puede intervenir sobre una determinada localidad, se puede remediar, se puede emprender ingeniería social en el momento antes que sea demasiado tarde, y estas situaciones de riesgo, de desastre, resulta pues maravilloso, ¿no? Entonces, el uso
propositivo de Big Data, inteligencia artificial para el desarrollo sostenible va a ser un tema recurrente. Por cierto, la presentación está a sus órdenes, no soy celoso y me la llevo ni nada. Quien piense que les puede resultar útil, le gustó cualquier cosa, o la subo a mi blog, se las doy inmediatamente para que la copien. Bueno, en materia de inteligencia artificial, la teoría y desarrollo de sistemas informáticos capaz de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. No estamos preparando. Hace tiempo pensar en términos de una comunicación intercultural representaba un escenario complejo para buena parte de los comunicólogos. Hoy pensar que buena parte de las interacciones en un futuro inmediato se van a dar con robots, que vamos a trabajar con ellos, que hay principios de socialización, de compartir información, de desarrollo, de trabajo colaborativo con robots, nos instala en otro escenario. Alguna vez presenté algunas de estas inquietudes con la gente que está trabajando sobre imaginarios de DIRCOM, que son terriblemente elementales, ¿no? El comunicólogo DIRCOM ni piensa en la importancia de la inteligencia comunicacional, ni la concibe en términos fundamentalmente de una estrategia que es capaz de resolver problemas de incertidumbre que supone la convivencia con robots y formas de inteligencia artificial extendida, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿estamos formando comunicólogos con esas características en América Latina? No. Estamos preocupados por toda una serie de inercias culturales, teorías sociológicas ya bastante revisadas. En Asia, en algunas partes de Estados Unidos, están 20 años adelante en términos de lo que se está discutiendo, de las posibilidades de la inteligencia artificial y la renovación del territorio del imaginario comunicológico. Banda ancha. En no pocas naciones, la infraestructura de banda ancha, afortunadamente, lo que platicábamos ya está pensada como una exaptación de las infraestructuras fundamentales, tan indispensables como las redes de agua y electricidad. ¿Sí? La banda ancha representa la columna vertebral de Internet, de los sistemas de telecomunicaciones, por supuesto de la infraestructura inteligente, que es otra de las cosas. Una infraestructura inteligente es algo que también nos vamos a acercar. Los adelantos en materia de banda ancha, móvil, 4G, 5G, tecnologías satelitales de próxima generación, van a permitir ofrecer servicios digitales más rápidos y confiables, más inteligentes. La banda ancha, por supuesto, abre nuevas posibilidades, ¿no? Temas, ética de datos, todo un tema. ¿Cómo, para qué se utiliza la información? Recuerden ustedes el caso de Cambridge Analytica, ¿no? Y la crisis de todos los expertos en encuestas que seguían haciendo encuestas como se hacían en tiempos de Laswell y Glasshouse, y que el Brexit, el plebiscito en Colombia, las elecciones en Estados Unidos demostraron, y las elecciones en España demostraron sus terribles limitaciones. En cambio, quienes trabajaron, procesaron información a través de Big Data tuvieron pronósticos muchísimo más confiables. El tema es la ética de datos. O sea, otra de las cuestiones que hay que entender es que un país, vamos a tener que proyectar el concepto de soberanía al manejo de datos. Y otra de las infraestructuras muy importantes que se desarrolla es la misma infraestructura de datos, ¿no? Entonces, bueno, los datos públicos deben ser reconocidos como un activo de infraestructura. El impacto social de la inteligencia artificial de Big Data es tan amplio como complejo. Por supuesto, trasciende a la publicidad dirigida, que es de lo que más se ha ocupado, la automatización. Las posibilidades de ninguna manera se limitan a mediciones. Big Data permite diseñar programas de desarrollo, de medición, de modelación, de intervención, de ingeniería social de la comunicación, de forma tal que es posible aprovechar el acceso a la información en tiempo real. Es parte del trabajo. Aquí tienen las preocupaciones de Naciones Unidas en términos de ética de los datos, de Big Data, el impacto que puede tener, y un gran enemigo. O sea, tenemos tres escenarios muy preocupantes el día de hoy. Número uno, la eliminación de la neutralidad de la red en los Estados Unidos. Aquí Pai, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones en el gobierno de Donald Trump, se eliminó la neutralidad de la red, pero nada en Internet es definitivo, y California hace unos días ya presentó al gobernador, segunda vez es gobernador de California, la iniciativa para poder resucitar la iniciativa de neutralidad de la red. El tema de derechos, copyrights,
en el caso de la Unión Europea, y el tema de ética de datos, que finalmente es otro de los temas bien delicados en términos del escenario de Internet. Por entrarle a todo esto de alguna u otra manera, McLuhan, siempre McLuhan, él anticipó Big Data, por cierto, en el último capítulo que se llama La automatización de comprender los medios de comunicación, las expresiones del ser humano, publicado en 1964, y el capítulo dedicado a la automatización es fundamental para poder desarrollar una filosofía en materia de la ética de datos. No hay nada más práctico que una buena teoría siempre, y por algo finalmente, no solamente que la revista Wired, referente obligado en materia de cibercultura, haya firmado a McLuhan, a Marshall como su santo patrón, sino, bueno, pues el mismo, en el campo más comercial, Bill Gates, los negocios a la velocidad del pensamiento, utilizando sistemas nerviosos digitales. El libro más inteligente de Gates cita varias veces a McLuhan y recupera el concepto de sistemas nerviosos digitales. Hay que pensar a McLuhan también en materia de ética de datos. Lo que nos presenta en este capítulo es muy interesante y tiene una enorme vigencia. ¿Sí? Bueno, que nos hable un ratito, el buen McLuhan. Bueno, lo último es la teoría del espejo retrovisor, que ya saben, estamos un paso atrás de los cambios tecnológicos y preferimos en un momento dado dirigirnos hacia el futuro, caminando con un espejo retrovisor mirando al pasado. Son datos estos de la Perfección Mundial de Internet, de la Internet Core Stats, datos de 2017, así interesantes. Vean, 7.600 millones de personas en el mundo, 4.156 usuarios de Internet, una penetración hoy, más de cada 10 personas, 5 en el mundo ya tienen acceso a Internet. Está dividida por continentes, que pueden ver ustedes África, una gran asignatura pendiente, por supuesto, y bueno, Asia también realmente está abajo del promedio mundial en materia de penetración, ¿sí? Este es Sudamérica. Me parece interesante el dato. ¿Cómo está Ecuador? Ecuador, por cierto, presentaba el año pasado, de acuerdo con la Internet Core Stats, datos de una penetración más alta, pero pues era propaganda correísta y no estábamos tan bien como ahora nos han ubicado. Bueno, Argentina alta, 93.1, ¿no? Uruguay 88 también por ahí más o menos alta. Las Malvinas, que ahí aparecen como Falkland y aparecen como país, bueno, pues con 2.900 datos ahí, pues tampoco es muy importante el dato, ¿no? Estos son, fíjense nada más, en algunos países en materia de redes sociales 9 horas 38 minutos, y aquí hay varios países latinoamericanos, Brasil en tercer lugar, México en séptimo y Argentina en octavo.
O sea, estamos demasiado tiempo en internet. ¿Qué hacemos en internet? 8 horas, la tercera parte del día estamos en internet. ¿Sí? Esto no va a cambiar, ¿eh? O sea, bueno, no es que no va a cambiar, sino vaya estableciendo un sistema de relaciones en términos de impacto cultural, tecnologías, equilibrio sensitivo, exaltaciones, todo lo que les dé tiempo, ¿sí? Estos son redes sociales, la más importante del mundo. Facebook, 2.167 millones de personas. YouTube en segundo lugar. Está ausente aquí Twitter, que cada vez que Donald Trompetas habla, se acude al mundo utilizando Twitter. Bueno, no aparece porque pues, no tiene tanta penetración, pero sí tiene una gran capacidad de influencia Twitter. Agenda, tematización e impacto, ¿no? Por supuesto. Facebook es muy peligroso, muy inteligente Mark Zuckerberg, y lo que ha hecho, la historia de Zuckerberg es muy particular. Zuckerberg sale a la fama como estudiante universitario por haberse robado de alguna manera las fotografías y datos de niñas muy guapas de su universidad. Es su primer intento de una red social. Luego plagia el proyecto de unos hermanos. Y bueno, siempre el tema de la ética en el manejo de datos es una de las grandes asignaturas pendientes de Facebook, que a mi juicio representa una de las grandes amenazas al uso propositivo de Big Data. ¿Sí? Aquí tenemos en materia de países Facebook, Brasil en tercer lugar, 130 millones de usuarios de Facebook, representan su 6%, México 83 millones, y pues Argentina son más sanos en este sentido, no están tanto tiempo afortunadamente en Facebook. ¿Sí? Bueno, retos, vamos a los retos. Desafíos complejos, ignorarlos definitivamente no contribuye nada a resolverlos. Esta Comisión de Banda Ancha de Naciones Unidas y la Unión Internacional de Telecomunicación se cuestiona: ¿los usuarios de Internet realmente están adquiriendo información útil y adquiriendo conocimientos digitales? La navegación por la red básicamente responde a necesidades de entretenimiento. Los sistemas educativos heredados pueden adaptarse para generar habilidades digitales necesarias que demanda el desarrollo de la economía digital. Y el tema pues, candente, el miércoles 12 de septiembre, hace unos días, el Parlamento Europeo reunido en Bruselas aprobó con 438 votos a favor, 226 en contra, 39 abstenciones la Directiva sobre los Derechos de Autor en el Mercado Único Digital, conocida como Directiva de Derechos de Autor de la Unión Europea. ¿Sí? Esta directiva es justificada al amparo de la necesidad de actualizar la normatividad en materia de derechos de autor en la red, y se supone que podrá procurar una remuneración justa para el trabajo de creadores de música, películas y noticias. Paul McCartney es uno de los cabilderos, por cierto, mediante el filtrado previo de publicaciones a cargo de proveedores de acceso a Internet. Ojo, estamos transitando una nueva economía política de Internet con el empoderamiento de los proveedores, tanto la neutralidad de la red, 2 carriles, carril de alta velocidad para quien pueda pagarlo y para la mayoría de los mortales, un carril lento. Por otra parte, afirmando la capacidad de censura que pueden tener los proveedores de acceso, toda esta iniciativa coincidente en la Unión Europea que los empodera. Entonces, de los generadores de contenido como prioridad del usuario, estamos pasando a un imaginario delicado. Si pensamos en que entre los proveedores de acceso se encuentra AT&T, Verizon y retrógradas de esas características, ¿no? Las dos amenazas son el artículo 11 y el 13. El 11 crearía un derecho vecino, periódicos, revistas, agencias de noticias tendrían que recibir pagos cuando Google u otros sitios web vinculen sus historias. Este artículo fue aprobado, aquí tienen la votación concreta, ¿no? Pero la propuesta establece varias condiciones nuevas al derecho, incluida la terminación después de un año, extensiones para copiar una parte insustancial de la obra o para copiarla en el curso de una investigación académica o científica. Se debería el derecho de autor auxiliar para los editores de prensa, que se introdujo en Alemania en 2013 la publicación de prensa, cuyo propósito es informar al público en general
se actualiza periódicamente, se destina a la publicación académica o científica. Está más o menos inocente. La verdaderamente preocupante resulta el artículo 3, que también hace una tenaza en materia de censura. El artículo 13 impone la necesidad de utilizar filtros para controlar el contenido que suben los usuarios de Internet, y habría plataformas como YouTube que serían legalmente responsables del material protegido por derechos de autor. Hay que ver si todavía la perspectiva del derecho de autor se ajusta al imaginario digital, o realmente es una de las inercias de un mundo muy superado, como queremos algunos. Este artículo fue aprobado 366 votos a favor, 297 en contra. Este artículo agrega obligaciones adicionales a servicios definidos como proveedores de servicios, intercambio de contenidos en línea. Estos proveedores pueden trabajar con los titulares para recibir permiso por alojar ciertas obras protegidas por derechos de autor. Finalmente, lo que tendrías es el miedo a que pueda lesionar los derechos de autor a alguien, y estaríamos instrumentando la policía del pensamiento de George Orwell, anticipada en 1984. Esto, bajo criterios comerciales, puede ser peligroso porque puede ser objeto de una demanda terrible y muchos comentarios, mucho imaginario en términos de los relatos posibles en Internet serían objeto de una censura por parte de los proveedores de acceso. ¿Sí? Entonces, más allá de buenos propósitos, los proveedores de Internet serán responsables de controlar todo lo que los usuarios suban a la red, y serán excluidos aquellos contenidos de quienes no respeten los derechos de autor. Esto representa el monitoreo, las posibilidades de un monitoreo exhaustivo. ¿Cómo se realiza? Pues a través de algoritmos complejos, y estaríamos materializando prácticamente la policía del pensamiento orwelliana. Bueno, como ven, pues, viene un mundo mucho más complejo, una aceleración importantísima en términos del volumen de información que vamos a tener enfrente, mayor complejidad, y hay que pensar este mundo con las herramientas idóneas, con los marcos referenciales apropiados. Algunas de las muy viejas teorías que todavía pensamos muy actuales no nos dan el gancho para explicarnos esta incertidumbre y esta complejidad. Muchas gracias a todos. Octavio, por favor, te invitamos acá al sofá para conversar un poquito. La verdad hay que decir que ha sido extraordinario el estado del arte que nos ha dejado, el diagnóstico complejo, a su vez siendo fiel al paradigma de la complejidad, y también nos quedan unas sensaciones especiales respecto a lo que está significando para la sociedad este mundo hiperconectado. Entonces, voy a pasar a dar la palabra al público para que ustedes, todos que estamos bastante estudiantes, le hagan preguntas a Octavio. Yo solo le quiero dejar una inquietud, a ver si en algún momento también me lo comentas. De todos los fundadores de la economía de medios, al que yo de alguna manera más simpatía le tenía, aparte de Joan por su genialidad, era Postman. El profesor de literatura, humanista, sociólogo, también visionario, pero no se dejaba encarminar por las nuevas tecnologías, siempre estaba haciéndole una cierta atención respecto a la condición humana en esto, ¿no? Y usando el concepto de exaltación, ¿cómo piensas tú lo que va a pasar con el ser humano? Yo que vengo, como decía nuestra querida canciller, deformado porque vengo de una teoría psicológica, psicoanalítica de mi formación de pregrado, yo siempre me pregunto, en el planteamiento que me hace ahorita Octavio, ¿dónde está el sujeto? Es decir, ¿qué pasa con el sujeto en relación a estas transformaciones y estas mutaciones avasallantes, ¿no? Unos colegas psicoanalíticos franceses dicen el tsunami digital. Tú sabes, un tsunami arrasa con todo. ¿Qué pasa con el sujeto? ¿Qué pasa con...? Por eso te decía ahora, cuando estábamos en la oficina, Bettina, este concepto de sabiduría digital. Él dice, claro, las tecnologías no nos hacen éticos, no nos hacen morales, y están tomando decisiones por nosotros. Y entonces el mismo autor que tú citabas en un artículo que está publicado en internet dice,
pero hay que tener un juicio prudente. Entonces mi pregunta es, ¿tenemos sujetos prudentes en esta época de fake news? ¿Tenemos sujetos prudentes que apenas les llega un dato y lo retuitean y lo relanzan? ¿Tenemos sujetos prudentes en relación a todo lo que las redes inflaman de intolerancia? Entonces eso sí me llama la atención, me preocupa. Y tú que eres una persona tan leída y investiga, digamos, estas realidades, ¿cómo ves esta pregunta, pero dentro del modelo de la exaltación, que sabemos efectivamente que no se trata de adaptación, sino de una mutación de una especie que tenía una función previa, ahora tiene que redefinirse y rediseñarse? ¿Cómo ves el rediseño humano en todo esto? Bueno, lo que les quise compartir es una serie de preocupaciones. Yo creo que un ejercicio de estas características no puede ser finalmente una disertación concluyente. Sería un discurso lineal, donde básicamente mi punto de vista sería la autoridad y es la afirmación de la mirada. No va por ahí. Lo que les quise compartir son ciertas posibilidades para explorar y redescubrir nuevos imaginarios en la comunicación, donde ya las tecnologías están muy presentes, ya el discurso sociológico, desde hace muchos años y no nos dimos cuenta, tenemos que superarlo y tenemos que instalarnos en una reflexión más compleja, entendiendo los medios, los nuevos medios de New Media, diría Paul Edison, como vértices fundamentales en la construcción de esta nueva cultura compleja, ¿no? Hay que pensar en una nueva condición poshumana, por supuesto. No me atrevo a pensar que mi visión sería la más acertada, ¿no? La coexistencia con otras formas de inteligencia que suponíamos que básicamente descansaban en el hombre, nos instala ante un escenario de incertidumbre total, medio hermoso, y algunas personas han vaticinado de que no necesariamente el mundo de los robots va a respetar los principios de Asimov y vamos a tener una coexistencia tranquila, pacífica, y los robots nos van a cuidar. No es tan sencillo el asunto. La maldad humana y sus extensiones posibles, pues evidentemente pueden estar construyendo robots destinadas a máquinas perfectas de matar, no como Vigilar y Castigar de Foucault, que nos hablaba los cuerpos como eran adiestrados para convertirlos en máquinas de matar, sino una inteligencia todavía muchísimo más compleja y más destructiva la que se puede presentar, ¿no? Mucha gente en América Latina miraban a McLuhan como un tecno-optimista y a Postman, Postman siempre fue un crítico de la televisión, fue reconocido como un sociólogo crítico de la televisión, y McLuhan suponía que nos depositaba o nos instalaba en un tecno-optimismo terrible, ¿no? No, la misma tétrada que desarrolla con Eric en los principios de la ciencia nos presentan, supone una reflexión muy crítica de las distintas tecnologías. O sea, las tecnologías se extienden pero también amputan. Generalmente nos quedamos con la idea de que las tecnologías son extensiones y no pensamos en amputaciones, y el costo de la amputación es terrible. Postman lo tenía más claro en un discurso que presentó en Denver, Colorado. Se llama 5 cosas que debemos saber acerca del cambio tecnológico. Básicamente es lo que señala, ¿no? Toda tecnología extiende pero a la vez amputa, y el impacto cultural de la tecnología puede ser terrible para una determinada sociedad. Estamos en ese instante. Moss tiene razón, y estamos en un momento donde esta transferencia a los objetos de una tecnología y la capacidad de esta tecnología para implementarse de manera exponencial, pues puede colocar al ser humano en una posición terriblemente crítica. Pero el gran mérito finalmente de esta lectura es pensar las tecnologías así, suponerlas todavía en los rollos de dominación, de imperialismo cultural y demás cuestiones. Miren, hace algunos años me tocó con Barbero y con Paco Sierra de CESPAL estar en Cuba dictar una de las conferencias magistrales de FELAFAX, y fue muy chistoso. Los periodistas y blogueros cubanos decían: ¿cómo vienes a hablar del imperialismo?
de Internet, juguete del imperialismo dedicado a extraer la conciencia histórica de nuestras sociedades y demás. Y hoy finalmente advierten la importancia del terrible rezago tecnológico que tienen, las posibilidades que abren las telecomunicaciones. Se han tragado todo su orgullo algunos de estos críticos de las tecnologías por suponerlas un juguete del imperialismo, y entienden que pues, el mundo se actualiza y que las tecnologías juegan un papel muy importante en esta revisión frecuente de un mundo más complejo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué puedo vaticinar? Que van a estar presentes las tecnologías que nos pueden ayudar muchísimo en términos de capacidad de síntesis para procesar grandes volúmenes de información, y ojalá que las decisiones que nosotros tomemos con estos grandes volúmenes de información resulten las más acertadas en términos de un humanismo que tiene necesariamente, deseablemente tendría que prevalecer, ¿no?, sobre una cantidad de soberbias y egoísmos. ¿Lo temo?